En las operaciones matemáticas o funciones matemáticas, pues entre las más comunes es la suma, sumar un rango de datos, sumar subtotales, sumar edades, sumar gastos totales, etcétera. Pero podemos hacer sumas de acuerdo a una condición. Vamos a ver la función sumar punto sí y otra muy parecida, pero es sumar punto sí punto conjunto. ¿Cómo funcionan estas funciones? Realmente son unas sumas las que se van a hacer, pero se van a hacer de acuerdo a una condición. Por ejemplo, yo aquí tengo un reporte de campaña en la que tengo pues 3 campañas que realicé en enero, en febrero y en marzo e hice un gasto de publicidad. Entonces, en este gasto de publicidad lo hice por campaña. En enero hice un gasto de publicidad, en febrero hice un gasto de publicidad y en marzo hice un gasto de publicidad. Pero ese reporte por campaña de marketing, lo tengo acá, lo tengo desglosado. Por ejemplo, aquí voy a hacer uno por embudo. Y en enero, pues lo hice desglosado para una publicidad que iba enfocada a las personas que estaban interesadas en análisis de datos, otro en aprendizaje, otro en asistentes, otro en contadores, otro en finanzas y otro en formación profesional. Por ejemplo, en febrero, pues para personas con intereses muy similares, análisis de datos, aprendizaje, etcétera. Y lo mismo para marzo. Entonces, yo les lancé publicidad, hubo una inversión por cada publicidad. Por ejemplo, en análisis de datos me gasté $180 con el objetivo de pauta. También hice algunos gastos con el objetivo de recordatorios, que esto será, ok, te voy a invitar a un curso gratuito, por ejemplo, y todo eso de las invitaciones lo hacemos como pauta para que las personas se registren. Y hay otra parte que es un recordatorio, que es, ok, ya las personas que se registraron y que vieron la publicidad, entonces hay que mandarles unos recordatorios para que no se les olvide que va a iniciar la sesión o que va a hacer el curso. Así es que así lo tengo desglosado. Pero yo quiero saber en un reporte general, aquí es un reporte un poco desglosado, reporte por campaña. En el reporte general quiero saber cuánto gasté en enero de publicidad. Entonces, aquí está, sería ver y hacer un filtro, por ejemplo, en enero, y la inversión sería de $2,460 en publicidad, que la tenemos aquí. Vamos a hacerla un poquito más arriba para que se alcance a mostrar. Ahí está, 1,240. Perfecto. Entonces, sería hacer lo mismo, pero ahora para febrero. ¿Cuánto gasté en febrero? Pues aquí tengo que en febrero gasté como tal en publicidad $3,000, pero quiero saber también cuánto usé de pauta y cuánto le puse a los recordatorios. Perfecto, entonces, para eso vamos a usar la suma, pero sí. Entonces, vamos a sumar de acuerdo a una condición. Entonces, vamos a usar la función sumar sí, porque vamos a sumar la publicidad, pero de acuerdo a una condición. Si el embudo de aquí, los datos que tengo aquí, son iguales al que tengo aquí, al dato que tengo aquí, lo puedo hacer directamente como texto o lo puedo hacer dinámico. Entonces, la función sumar sí, sumar.sí, aquí dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Solamente va a sumar a las que cumplen con un criterio o con una condición, únicamente con uno. Entonces voy a completar la función y me pide 3 parámetros. Me pide 2 opcionales, 2 obligatorios y uno opcional. Yo voy a usar las 3. Primero me pide un rango. Entonces el rango es con qué lo voy a comparar. Más bien, cuáles son los datos que voy a comparar. Así es que yo voy a comparar todas las campañas, los nombres de las campañas. Entonces voy a poner de reporte de campaña el embudo. Entonces eso es lo que voy a comparar para sumar. El segundo es con qué lo voy a comparar. Si es que voy a ponerle una coma y voy a compararlo con este dato de aquí, con el embudo como tal. Entonces voy a comparar a todos los valores que están en el reporte de campaña en embudo y los voy a comparar con embudo para ver todos los que cumplen con esta condición. Y listo, cuando los compare y los encuentre, ¿cuál es el rango que voy a sumar? ¿Qué es lo que voy a sumar? Entonces, en reporte por campaña voy a sumar la inversión y estos serían los 3 parámetros. Entonces,
Ok. Listo, sería lo que voy a comparar, con qué lo voy a comparar y ya cuando lo compare, qué es lo que voy a sumar y así quedaría mi función. Aquí se me fue un 9 antes. Entonces, voy a sumar o voy a primero a usar el rango de comparación, que es todo el embudo. Después lo voy a comparar con el valor que yo tengo aquí. Y cuando haga la comparación, pues voy a sumar los valores que están en la columna de inversión. Voy a dar Enter y aquí me dice que son 86,000. Voy a darles un formato de moneda, de contabilidad, y voy a dejarlo así. Entonces dice que en enero gasté 8,613, en febrero 3,003, en marzo 4,786. Entonces, ¿qué es lo que hace? Voy a hacer un filtro por enero. Voy a datos, aplico los filtros, ordeno y hago un filtro por enero. Y voy a hacer aquí el rango y me dice que es 8,613. Voy a regresar a mi reporte general y me dice que efectivamente son 8,613. Entonces, ¿qué es lo que hace independientemente si aquí hay filtros o no? Lo que hace esta función es comparar los valores con el dato que yo tengo aquí, enero del 2021. Así que Excel viene a mi tablita en el primer rango y dice, ok, este coincide, este también coincide, este también, este no, este tampoco, este tampoco, este sí, este no, este no, este sí, este no, este sí, y todos estos ya no. Entonces, los que sí coincidan, entonces hace una comparación primero. Sumar sí, este valor coincide, entonces este sí coincide, también. Y ya cuando tiene todos los valores comparados, ahora toma el dato que está aquí. Así es que suma 180 más 558 más los 1,678 más aquí los 1,388, después 2,460 y por último 2,348. Así es que hace una comparación primero de los valores que cumplen con la condición y después lo suma. Entonces suma si estos valores cumplen con la condición que le acabo de dar. De la misma manera aplica para febrero y para marzo. Así que esta es la función sumar si, que hace una suma de acuerdo a una condición. Entonces necesita tres parámetros. El primero que necesita es cuál es el rango con el que voy a comparar. Entonces este es el rango con el que voy a hacer mi comparación. Después, ¿con qué lo voy a comparar? Entonces compáralo con el embudo de enero y cuando los tengas suma. ¿Cuál es la columna que voy a sumar? Pues los valores que están aquí en inversión. Y con eso tenemos el porcentaje de publicidad. Y bueno, ahora esto es la función sumar sí, pero podemos hacer una función sí punto conjunto, que es vamos a sumar ahora dependiendo de una serie de condiciones. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy similar. Vamos a reporte por campaña y vamos a borrar todos estos datos de aquí. Ok, entonces regresamos y vamos a sumar ahora la publicidad que se gastó en enero, en febrero y en marzo, pero solamente los que tengan como objetivo pauta. Los que sean recordatorios, por lo pronto esos no los vamos a sumar, únicamente los que hayamos usado con el objetivo de pauta. Entonces, tiene que ser primero del mismo embudo y como segunda condición con el objetivo pauta. Entonces, aquí tengo dos condiciones que voy a sumar dependiendo del embudo, si es el embudo que necesito, y la segunda condición es si tienen el objetivo pauta. Entonces, aquí voy a sumar, pero de acuerdo a dos condiciones, que ya es un conjunto de condiciones. Pueden ser dos, pueden ser más. Para eso vamos a ir aquí a reporte general y vamos a usar otra vez igual sí a sumar punto sí y punto conjunto. Entonces, la primera de sumar punto sí dice que suma las celdas que cumplen con una condición. Sumar sí conjunto dice suma las celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces aquí es un conjunto, pueden ser dos o pueden ser más. Voy a autocompletar con el tab y lo primero que me dice es el rango de la suma. Aquí lo primero que me dice es, ok, dame el rango que voy a sumar. Así es que lo que va a sumar
voy a ir aquí a reportes por campaña y lo que va a sumar pues es la inversión. Este es el rango de la suma. Vas a sumar esto, ok, perfecto. Luego regreso, voy a hacerlo desde acá. Y después me dice que cuál es el rango de criterios, el rango al que le voy a aplicar el criterio. Entonces primero voy a comparar que sea del mismo embudo. Es mi criterio número 1. Entonces este es el rango que voy a tomar para checar los criterios. Voy a dar coma y ahora me dice que cuál es el criterio. Entonces mi criterio es que sea este mismo embudo, que sea este embudo. Entonces ya esto es muy similar a la de sumar, sí, obviamente con los parámetros invertidos, pero voy a sumar la campaña en su campo o en su columna inversión de acuerdo a, primero, si el embudo, si todo lo que tengo en el embudo es igual a este embudo que tengo aquí. Perfecto, esa es mi primera condición. Entonces, ahora después me pide el rango de criterios 2 y el criterio 2. Entonces, ¿a cuál rango le voy a aplicar ahora el criterio 2? Ahora regreso a reporte por campaña y ahora a objetivo le voy a aplicar el siguiente criterio. Entonces, este es el rango al que le voy a aplicar el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Pues que sea, entonces el criterio 2, el criterio es que sea pauta. Y listo. Con eso termino mi función de sumarse y conjunto. Entonces voy a sumar la inversión, si este rango es igual al embudo que estoy seleccionando, que es enero del 2021. Pero también esta condición tiene que cumplir que mi objetivo, que es el rango 2 de las condiciones, sea igual a pauta. Aquí lo podría hacer también con texto. Entonces podría ponerle aquí que mi objetivo sea mi criterio es que sea igual a EMP N21 y listo. También funcionaría. Vamos a darle Enter y me dice que son 55,291. ¿Pero por qué me trae el mismo? Porque a los tres le estoy diciendo la misma condición, que sea EMP N 2021. Por eso es importante usar aquí variables o referencias relativas. Voy a cambiarlo y voy a borrar este parámetro para que, dependiendo de la celda en la que esté, aquí son referencias estructuradas, que estoy haciendo referencia a un elemento, por eso está el arroba, de la columna embudo, y por eso agrega el arroba entre corchetes. Entonces dice, está haciendo referencia a un elemento de la columna embudo, y listo, voy a dar Enter, y ahora sí me lo cambia. Entonces aquí hace referencia a este EMP, porque me desplacé una celda hacia abajo, y en la última hace referencia al de marzo. Entonces ahora suma, pero de acuerdo a dos condiciones, que todo el rango de embudo sea igual a este embudo y que aparte el objetivo pues sea igual a pauta. Aquí sí puede ser estático y puede ser escrito, porque para todos vamos a aplicar el mismo criterio. Voy a darle un formato de contabilidad para que se vea ahí con numeritos y vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a ver si en enero nos gastamos esto de publicidad, 8,613,64, y de pauta fueron 5,595,12. Entonces estamos sumando a final de cuentas estos datos. Voy a quitar filtros y voy a aplicar el primer filtro. Entonces ahora voy a filtrar, voy a ordenar y voy a filtrar los de enero. Y en enero me dice que son 8,613,64 el total. O sea, aquí sumó de acuerdo a enero. Regresamos a nuestro reporte general y en enero sumó 8,613,64. Es correcto. Pero ahora vamos a ver los que tienen un objetivo de pauta en enero. Si es que tenemos ya el filtro de enero, vamos a filtrar. Aquí vamos a ordenar primero. Y vamos a filtrar los que tienen un objetivo como pauta. Y listo, se ocultaron dos. Entonces, ahora estoy sumando los que son de enero, pero que tienen un objetivo como pauta. Voy a seleccionar y la suma de esto me dice que son 5,595. Voy a agregar aquí mi fila de totales para que sea un poco más visible y aquí voy a hacer la suma. Entonces, 5,595,12 es la inversión en pauta del mes de enero. Vamos a revisar y dice que en enero como pauta tenemos 5,595,12. Entonces es correcto. Vamos a hacer la prueba ahora rápidamente con febrero. Y en febrero, aquí vamos a aplicar el filtro de febrero.
Ahora nos cambió a febrero, pero vamos a agregar pauta y también vamos a agregar recordatorios. Así es que en febrero dice que fueron entre el embudo de febrero, entre pauta y recordatorios, fueron 3,003,22 centavos. Así es que aquí nos dice que en febrero total tenemos 3,003,22 centavos, es correcto, así es que el sumar sí es correcto aquí, y aquí estamos sumando, aparte de que sea el mismo embudo, que tenga el objetivo pauta, y nos dice que de pauta son 2,777,10 centavos, y vamos a entonces hacer un filtro, vamos a ordenar, y vamos a filtrar únicamente los que sean de objetivo pauta, y efectivamente nos dice que son 2,777,10 centavos. Así es que en conclusión, vamos a sumar sí y sumar sí conjunto. Sumar sí va a sumar un rango de celdas o un rango de datos de acuerdo a una condición, y sumar sí conjunto va a ser lo mismo, va a ser una suma de acuerdo a dos o más condiciones, como lo acabamos de ver aquí en el ejemplo.